Muy buenas noches, estimados colegas. Somos el grupo número 9 de la sección número 2 de Contabilidad Superior. Docente, Lic Walter de Jesús Amaya Méndez. Nuestro equipo de trabajo está conformado por José Oswaldo Alfaro Rodríguez, Luis Ernesto Carrillo Juárez, Carla María Martínez Estrada, Ricardo José Ramos Hueso, Laura Sofía Rosales Vázquez, Sergio Enrique Sánchez Tolosa. Y en esta noche les vamos a hablar un poco sobre lo que es la NIF número 9, instrumentos financieros. En esta parte vamos a mencionar un poco del contenido que es la parte introductoria, el objetivo que tiene esta NIF, el alcance relacionándolo con la NIF 32, el reconocimiento y baja en las cuentas de los instrumentos financieros, tanto para los activos como para los pasivos, la clasificación y medición de los activos financieros, clasificación y medición de los pasivos financieros, deterioro del valor, contabilidad de cobertura, fecha de vigencia y transición. Veamos a continuación. ¿Qué son los instrumentos financieros? De acuerdo a lo establecido en la NIF completa, en el apartado de glosarios referente a la NIC 32.11 o NIC párrafo 32.11, es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. Para ello tenemos unos ejemplos de instrumentos financieros, los cuales establecen obligaciones financieras que pueden ser pagarés o sobregiros, proveedores, tanto nacionales como del exterior, cuentas por pagar que corresponden a honorarios, servicios, socios, dividendos o cualquier otra índole que la entidad establezca por pagar a cierto periodo. Bonos emitidos, ingresos para terceros, anticipos. También pueden estar los instrumentos de patrimonio. Asimismo, se establecen deudores, que pueden ser cuentas por cobrar comerciales, partes relacionadas, ingresos pendientes por facturar, inversiones, títulos, acciones. Y por último, podemos establecer lo que es el efectivo disponible o lo disponible en la entidad, que puede ser efectivo, cuentas corrientes y de ahorro. Para poder identificar cuáles son los instrumentos financieros principales, se debe de verificar características. Una de las características principales del activo financiero es lo disponible, las inversiones y los deudores. En la parte del pasivo, que tienen que ser obligaciones financieras como pagos a proveedores o cuentas por pagar. Y en la parte de los instrumentos de patrimonio, las acciones o cuotas, partes de interés social que estén establecidas. Como se mencionó anteriormente, que los instrumentos financieros están constituidos por activos, pasivos y patrimonios, es necesario saber a qué se refiere con un activo financiero. Un activo financiero puede ser un efectivo, un instrumento de patrimonio de otra entidad, un derecho contractual, recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad. Esto implica que un instrumento no derivado según el cual la entidad está o puede ser obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios, o instrumentos derivados que será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. A estos efectos, los instrumentos de patrimonio propio de la entidad no incluyen los instrumentos financieros con opción de venta, clasificados como instrumentos de patrimonio de acuerdo a los párrafos 16A y 16B de la NIC 32. Un pasivo financiero es una obligación contractual de entregar un efectivo
a otro activo financiero a otra entidad o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sea potencialmente favorable para la entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad y sea un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada a entregar una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio propios. Cabe mencionar que existen activos y pasivos no financieros. Entre ellos se encuentran los inventarios, las propiedades de inversión, planta y equipo, intangibles y biológicos. Estos los podemos encontrar en la sección 11 y 12 o NIC 39, que es referente a la NIF 9. Para conocer un poco más sobre los activos y pasivos financieros, los invitamos a pasar al apartado de glosarios de las NIF completas, parte A, referenciado con la NIC 32.11, en la cual encontrarán puntos claves sobre el entendimiento de qué es un activo y qué es un pasivo financiero, para efectos de esta norma. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la información financiera sobre los activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los estados para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. Esto se encuentra en el capítulo 1, objetivo, párrafo 1.1, NIF 9. Si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Una de las características cualitativas de la información financiera útil, según el marco conceptual párrafo CC4 y CC5, sería que la información financiera ha de ser útil, valga la redundancia, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Las características cualitativas fundamentales son la relevancia y la representación fiel. Cuando hablamos de relevancia, según el marco conceptual, es que la información financiera es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. Apartados o párrafos CC6, CC7 del marco conceptual. Asimismo, nos habla de la representación fiel, que se encuentra en el apartado CC12 del marco conceptual, en el cual nos dice que los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que pretende representar. Para hacer una representación fiel, perfecta, una descripción tendría tres características, que serían completa, neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna vez. El objetivo del consejo es maximizar esas cualidades en medida de lo posible. Alcance de esta sección. La NIF 9 tiene un alcance muy similar a la NIC 39, de modo que los instrumentos financieros que se encuentran dentro del alcance de la NIC 39 también lo están en la NIF 9, aunque adicionalmente
La NIF 9 incluye la posibilidad de designar determinados contratos de compra o venta de partidas no financieras para uso propio como a valor razonable con cambios en pérdida y ganancias. Actualmente en la NIF 39 estos están fuera del alcance de la norma. Por otro lado, el alcance de los requerimientos del deterioro de NIF 9 es más amplio que el de su predecesor, puesto que incluye ciertos contratos de garantía financiera y compromisos de préstamos, así como los activos contractuales de la norma de ingresos NIF 15, que tampoco están actualmente en el alcance de la NIF 39. Lo anterior lo podemos encontrar en el capítulo 2 del alcance de la NIF 9, específicamente en el párrafo 2.1, párrafo 2.2 y párrafo 2.5, donde habla sobre los ingresos de la NIF 15. Reconocimiento y baja en cuentas. Los requisitos de la NIF 39 se trasladan básicamente sin cambios relevantes a la NIF 9, y en esta se establece el reconocimiento inicial y la baja de las cuentas. Para ello, una entidad reconocerá en un activo financiero o pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando y solo cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. Para ello debemos ver el párrafo B 3.1.1 y B 3.1.2, que se refiere al reconocimiento y baja en cuentas del capítulo 3, en donde nos dice que el reconocimiento inicial, según la sección 3.1, como consecuencia del principio establecido en el párrafo 3.1.1, una entidad reconocerá en su estado de situación financiera todos sus derechos y obligaciones contractuales por derivados como activos y pasivos, respectivamente, excepto los derivados que impiden que una transferencia de activos financieros sea contabilizada como una venta. Si una transferencia de activos financieros no cumple los requisitos para la baja en cuentas, el receptor de la transferencia no debe reconocer el activo transferido como un activo. Cuando una entidad reconozca por primera vez un activo financiero, lo clasificará de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5, que son la clasificación de los activos financieros, y lo medirá de acuerdo con los párrafos 5.1.1 y 5.1.3, en el cual se menciona la medición inicial en el capítulo 5. Un ejemplo claro sobre el reconocimiento de los instrumentos financieros es cuando se establecen partidas por cobrar o por pagar de forma incondicional, y estas se reconocen como activos o pasivos cuando la entidad se convierte en parte del contrato, y como consecuencia de ello tienen el derecho legal a recibir efectivo o asimismo la obligación legal de pagarlo. Baja en cuentas de activos financieros. Antes de evaluar si y en qué medida la baja en cuentas es adecuada según el párrafo 3.2.3 a 3.2.9, una entidad determinará si esos párrafos se deben aplicar a una parte de un activo financiero o a un activo financiero en su totalidad. De acuerdo al párrafo 3.2.3, una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y solo cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o se transfiera el activo financiero como establecen los párrafos 3.2.4 y 3.2.5, y la transferencia cumpla con los requisitos que dará de baja en cuentas de acuerdo con el párrafo 3.2.6, los cuales se encuentran en la NIF número 9 para su lectura posterior. Asimismo, la baja en cuentas de pasivos financieros se establece cuando una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero o una parte de este, cuando y solo cuando se haya extinguido. Esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada
o cancelada o ésta haya expirado. Clasificación y medición de activos financieros. 4.1 Clasificación de activos financieros. A menos que aplique el párrafo 4.1.5, una entidad clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a costo amortizado o valor razonable con cambios en otro resultado integral o valor razonable con cambios en resultados. Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes. Literal A. El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales. Literal B. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 4.1.2 A un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las dos condiciones siguientes. Literal A. El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros. Literal B. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 4.1.4 Un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios en resultados a menos que se mida a costo amortizado de acuerdo con el párrafo 4.1.2 o a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2a. 5.1 Medición inicial de activo y pasivo financiero. Excepto para las cuentas por cobrar comerciales que queden dentro del alcance del párrafo 5.1.3, en el reconocimiento inicial una entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero por su valor razonable, más o menos. En el caso de un activo financiero o pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados. 5.2 Medición posterior de activos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5. A. Literal A. Costo amortizado, referencia sección 5.4. Literal B. Valor razonable con cambios en otro resultado integral o literal C. Valor razonable con cambios en resultados. 4.2 Clasificación de pasivos financieros. Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado, excepto, en el caso de literal A, los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, literal B, los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumplan con los requisitos para su baja en cuentas. Literal C. Contratos de garantía financiera. 4.2.2 Una entidad puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar de forma irrevocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando lo permita el párrafo 4.3.5 o cuando hacerlo así
dé lugar a información más relevante. 5.3. Medición posterior de pasivos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un pasivo financiero de acuerdo con los párrafos 4.2.1 y 4.2.2. Una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad de coberturas de los párrafos 6.5.8 a 6.5.14 y, si son aplicables, de los párrafos 89 a 94 de la NIC 39 para la contabilidad de cobertura del valor razonable para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés a un pasivo financiero que se designa como una partida cubierta. Deterioro del valor. Párrafo 5.5.1. Una entidad reconocerá una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas sobre un activo financiero que se mide de acuerdo con los párrafos 4.1.2 o 4.1.2a. Una cuenta por cobrar por arrendamientos, un activo de contrato o un compromiso de préstamos y un contrato de garantía financiera a los que se le aplican los requerimientos de deterioro de valor de acuerdo con los párrafos 2.1g, 4.2.1c o 4.2.1d. Deterioro del valor. Párrafo 5.5.2. Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor para los reconocimientos y medición de una corrección de valor por pérdidas a activos financieros que se midan a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2a. Sin embargo, la corrección de valor por pérdidas deberá reconocerse en otro resultado integral y no reducirá el importe en libros del activo financiero en el estado de situación financiera. Deterioro del valor. Párrafo 5.5.4. El objetivo de los requerimientos del deterioro del valor es reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo de todos los instrumentos financieros para los cuales ha habido incrementos significativos en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Párrafo 5.5.8. Una entidad reconocerá en el resultado del periodo como una ganancia o pérdida por deterioro de valor el importe de las pérdidas crediticias esperadas o revisiones en que se requiere que sea ajustada la corrección de valor por pérdidas en la fecha de presentación para reflejar el importe que se exige reconocer de acuerdo con esta norma. 8. Contabilidad de coberturas. Las NIF permiten que una entidad, cuando aplica por primera vez la NIF 9, elija como su política contable aplicar los requerimientos de la contabilidad de cobertura de la NIF 9 o continuar utilizando los requerimientos de la contabilidad de cobertura de la NIF 39. Véase en el párrafo 7.2.7.21. El objetivo y alcance de la contabilidad de coberturas es representar en los estados financieros el efecto de las actividades de gestión del riesgo de una entidad que utiliza como instrumento financiero para gestionar exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrán afectar el resultado del periodo. Objetivo y alcance de contabilidad de coberturas. Para una cobertura del valor razonable de la exposición a la tasa de interés de una cartera de activos financieros o pasivos financieros, y solo para cobertura, una entidad puede aplicar los requerimientos de contabilidad de cobertura de la NIF 39 en lugar de esta norma. Instrumentos de cobertura. Instrumentos que cumplen los requisitos. Un derivado medido al valor razonable con cambios en resultados pueden ser designados como un instrumento de cobertura
excepto en el caso de algunas opciones emitidas. Instrumentos de cobertura. Pueden designarse como instrumentos de cobertura los activos financieros que no sean derivados o los pasivos financieros que no sean derivados. Si se miden al valor razonable con cambios en el resultado, salvo en el caso de que sea un pasivo financiero designado como a valor razonable con cambios en el resultado para el cual el importe de su cambio en el valor razonable, que es atribuible a cambios en el riesgo crediticio de este pasivo, se presenta en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.7. Partidas que cumplen los requisitos fijados. Una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocidos, un compromiso en firme no reconocido, una transacción prevista o bien una inversión neta en el negocio en el extranjero. La partida cubierta puede ser, literal A, una única partida o, literal B, un grupo de partidas. Cobertura de un grupo de partidas. Un grupo de partidas es una partida cubierta elegible solo si, literal A, está formado por partidas, incluyendo los componentes de las partidas que son individualmente partidas cubiertas elegibles. Las partidas en un grupo de gestión agrupadas sobre una base de conjunto a efecto de la gestión de riesgo. Y literal B, las partidas de un grupo se gestionan agrupadas sobre una base de conjunto a efectos de la gestión de riesgos. Y literal C, en el caso de una cobertura de flujos de efectivo de un grupo de partidas cuyas variabilidades en el flujo de efectivo no se espera que sean aproximadamente proporcionales a la variabilidad global de los flujos de efectivo del grupo. Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados. Una entidad aplica la contabilidad de coberturas para relaciones de cobertura que cumplen los criterios requeridos en el párrafo 6.4.1, que incluyen la decisión de la entidad de designar la relación de cobertura. Existen tres tipos de relaciones de cobertura. Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados. Literal A. Cobertura de valor razonable. Es una cobertura de exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos o de un componente de estas partidas que pueden atribuirse a un riesgo concreto y puede afectar el resultado del periodo. Literal B. Cobertura de flujo de efectivo. Es una cobertura de la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo concreto asociado con un activo o pasivo reconocido o a un componente de estos, tal como la totalidad de algunos de los pagos futuros de intereses de una deuda a interés variable o a una transacción prevista altamente probable y que puede afectar al resultado del periodo. Literal C. Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero, tal como se define en la NIC 21, véase en el párrafo 6.5.13. Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero incluyen la cobertura de una partida monetaria que se contabilice como parte de una inversión neta. Véase en la NIC 21. Se contabilizarán de manera similar a las coberturas del flujo de efectivo. 9. Fecha de vigencia y transición. Fecha de vigencia. Una entidad aplicará esta norma para los periodos anuales
que comiencen a partir del 1 de enero del 2018, se permite su aplicación anticipada. Si una entidad opta por aplicar esta norma de forma anticipada, debe revelar este hecho y aplicar todos sus requerimientos al mismo tiempo. Véase, no obstante, también los párrafos 7.1.2, 7.2.21 y 7.3.2. Gracias por su atención. Esta ha sido la participación del equipo 9.